Su experiencia personal con lecciones más amplias sobre la resiliencia, la autoestima y la importancia de desafiar los prejuicios. El día del evento, Lauren se puso de pie. Entre bastidores agarrando sus notas, el sonido de las voces que se alejaban de la audiencia la llenaron de una mezcla de anticipación y ansiedad. Respiró profundamente recordándose a sí misma, por qué estaba allí. No se trataba solo de ella, se trataba de crear un espacio donde otros pudieran sentirse vistos y escuchados. Cuando se anunció su nombre, subió al escenario entre una ronda de aplausos. La sala estaba llena de rostros jóvenes, sus ojos llenos de curiosidad y esperanza. Lauren comenzó su discurso contando el incidente en la cafetería, su voz firme, a pesar de las emociones burbujeando bajo la superficie. Podría haberme ido sintiéndome derrotada, dijo ella con la mirada recorriendo a la audiencia, pero en lugar de eso elegí hablar no solo por mí, sino por cualquiera que haya sido juzgado injustamente o hecho sentir que no pertenece. Nuestras voces importan, y cuando las usamos, creamos un cambio. Sus palabras fueron recibidas con asentimientos y murmullos de acuerdo. Mientras continuaba, compartió las lecciones que había aprendido de la experiencia, la importancia de la autodefensa, el poder de la comunidad y la necesidad de enfrentar los prejuicios tanto en los demás como en nosotros mismos. Cuando terminó, la sala estalló en aplausos. Lauren sintió una ola de alivio y orgullo cuando bajó del escenario. Una fila de personas se formó para hablar con ella, cada una ansiosa por compartir sus pensamientos o hacer preguntas. Entre ellos había un niño que parecía tener más o menos la misma edad que el de la cafetería. Se acercó a ella tímidamente agarrando un cuaderno. Me gustó tu discurso, dijo. Su voz apenas era más que un susurro, me hizo pensar en cómo trato a las personas. Lauren se arrodilló para encontrarse con su mirada, su corazón se hinchó de emoción. Gracias por decir eso, lo dijo. Significa mucho para mí recordar que nunca es demasiado tarde para empezar a ver el mundo de otra manera. A medida que el evento terminaba, Lauren sintió la sensación de satisfacción que no había experimentado antes. El dolor del incidente de la cafetería se había transformado en algo significativo, algo que podría inspirar a otros a desafiar sus suposiciones y luchar por un mundo más equitativo. Esa noche, mientras reflexionaba sobre el día, Lauren se dio cuenta de que la confrontación en la cafetería ya no era solo un recuerdo doloroso, era un punto de inflexión, un momento que la había puesto en el camino hacia hacer una diferencia, y por eso estaba agradecida. Aunque el camino por delante sin duda estaría lleno de desafíos, Lauren sabía que estaba lista para enfrentarlos. Había encontrado su voz y tenía la intención de usarla no solo para ella misma, sino para todos los que necesitaban escucharla. La verdad salió a la luz, pero esta historia es un poderoso recordatorio de los prejuicios que aún enfrentamos hoy. ¿Qué hubieras hecho si estuvieras en su lugar? Déjanos saber tus pensamientos en los comentarios y no olvides darle me gusta y compartir este video para mantener la conversación. Que haya hecho eso. Ella siempre ha sido crítica, pero esto es demasiado lejos. Espero esto le enseñe una lección sobre suposiciones. Lauren dudó antes de responder. No quería detenerse en la mujer que la había acusado, pero el comentario le recordó que todos los involucrados en el incidente tenían su propia historia, incluido el niño que se había sentado en silencio junto a su madre. El rostro del niño volvió a su mente, sus ojos abiertos llenos de una mezcla de curiosidad y confusión. Había sido un espectador de las acciones de su madre, absorbiendo todo sin decir una palabra. Lauren se preguntó cómo había procesado lo que pasó y si daría forma a su comprensión del mundo en el futuro. Sintiendo un renovado sentido de propósito, Lauren abrió su computadora portátil y revisó la carta que había comenzado a escribir el día anterior. Leyó sus palabras y modificó algunas oraciones para hacerlas más personales y directas. Cuando terminó, sintió una sensación de cierre. Esta carta no era solo para el chico de la cafetería, era para cualquiera que alguna vez hubiera sentido el peso del juicio o el dolor de ser incomprendido. Satisfecha con el borrador, Lauren guardó la carta y cerró su computadora portátil. Decidió que la compartiría eventualmente, pero por ahora era suficiente saber que existía. Más tarde esa tarde, recibió un correo electrónico de una de las organizaciones con las que se había contactado, un programa de tutoría enfocado en empoderar a jóvenes de orígenes subrepresentados. Estaban emocionados de colaborar y la habían invitado a hablar en un próximo evento. La idea de pararse frente a una multitud y compartir su historia la ponía nerviosa, pero Lauren sabía que era una oportunidad que no podía dejar pasar. El evento estaba programado para la semana siguiente, lo que le daba el tiempo suficiente para prepararse. Pasó horas redactando su discurso, equilibrando cuidadosamente. Solo espero que conduzca a un cambio real. Hablaron un rato más. Su conversación se fue desviando hacia la luz. Temas. Cuando colgaron, Lauren sintió una renovada sensación de propósito. Antes de irse a la cama, revisó su correo electrónico y vio una respuesta de una de las organizaciones a las que se había acercado. El mensaje fue breve pero alentador: nos encantaría trabajar contigo, programemos una llamada para hablar sobre cómo puedes involucrarte. Lauren sonrió, su corazón se llenó de una mezcla de esperanza y determinación. Los eventos del día anterior habían sido dolorosos y agotadores,
pero también habían abierto puertas que no esperaba. Estaba lista para atravesarlas, lista para convertir su experiencia en acción. Mientras se subía a la cama, pensó en el viaje que tenía por delante. No sería fácil, el cambio nunca lo fue, pero por primera vez en mucho tiempo sintió una sensación de claridad sobre su lugar en la lucha por la justicia y la igualdad. Cerró los ojos, su mente ya estaba llena de ideas sobre lo que haría a continuación. A la mañana siguiente, Lauren se despertó sintiéndose más liviana que en días. El gran apoyo de sus amigos de la comunidad y extraños por igual le había recordado que no estaba sola en sus experiencias. Aunque el recuerdo de la confrontación en la cafetería todavía la lastimaba, ya no la definía, sino que se convirtió en un catalizador para la acción, un momento que podía señalar como el comienzo de algo más grande mientras estaba sentada en su mesa de comedor con su café de la mañana. Su teléfono vibró con notificaciones. La publicación que había compartido siguió circulando generando respuestas de personas de todo el país. Algunos mensajes fueron sinceros agradeciéndole por su valentía y resiliencia, otros compartieron historias similares, cada uno un doloroso recordatorio de cuán comunes eran tales experiencias. Un comentario sin embargo llamó su atención, era de una mujer que decía conocer a la persona que había acusado a Lauren en la cafetería. El comentario decía: "No puedo creer". Sus propias experiencias. Otros ofrecieron palabras de aliento recordándole que su fuerza y compostura fueron una inspiración. Un comentario en particular se destacó, fue de una mujer llamada María que se identificó como una ex maestra y compartió cómo había enfrentado acusaciones infundadas similares debido a su etnia. María escribió: "Tu historia es un recordatorio de cuánto trabajo aún tenemos que hacer como sociedad. Gracias por mantenerte firme y compartir tu verdad, me das esperanza de un futuro mejor". Lauren releyó el comentario varias veces, su pecho se apretó con una mezcla de gratitud y tristeza. No había esperado que su historia resonara tan ampliamente, pero fue un duro recordatorio de cuán comunes eran estas experiencias para las personas de comunidades marginadas. Mientras dejaba su teléfono a un lado, Lauren decidió canalizar esta nueva energía en algo productivo. Sacó su computadora portátil, no para trabajar en sus proyectos de codificación, sino para comenzar a investigar organizaciones e iniciativas centrada en combatir el sesgo sistémico y promover la equidad. Si su historia hubiera provocado una conversación, quería asegurarse de que contribuyera a algo más grande que ella misma. Pasaron las horas mientras Lauren se sumergía en artículos, foros y páginas de redes sociales. Descubrió grupos que abogaban por cambios de políticas, talleres comunitarios destinados a romper estereotipos y programas de tutoría diseñados para empoderar a los jóvenes subrepresentados. Cuanto más leía, más inspirada se sentía. A media tarde, Lauren había compilado una lista de organizaciones a las que quería comunicarse. Redactó algunos correos electrónicos presentándose y explicando su experiencia reciente. Se ofreció a ofrecer su tiempo o habilidades como voluntaria, ya sea para ayudar con campañas en las redes sociales o asesorar a mujeres jóvenes que ingresaban a la industria tecnológica. Mientras escribía, no pudo evitar pensar en el chico que había estado con la mujer en la cafetería. Su silencio y la terrible experiencia se habían quedado con ella. Se preguntó qué pensaba él de la situación ahora, si había cuestionado las acciones de su madre o simplemente las había aceptado como verdad. La idea de que podría crecer internalizando esos mismos prejuicios le revolvió el estómago. Hizo una pausa a mitad de la oración. Sus dedos, mientras pasaba el cursor sobre el teclado, casi instintivamente abrió un nuevo documento y comenzó a redactar una carta no directamente al chico, sino a los niños como él. Para la próxima generación, escribió: "Espero que crezcas en un mundo que te enseñe a ver a las personas por lo que realmente son, no por las suposiciones que otros hacen sobre ellas. Espero que aprendas a cuestionar los prejuicios y a aceptar la diversidad entendiendo que nuestras diferencias nos hacen más fuertes y espero que nunca sientas la necesidad de menospreciar a alguien más para elevarte a ti mismo". Las palabras fluyeron fácilmente desde un lugar de profunda convicción. Cuando terminó, Lauren leyó la carta en voz alta, sintiendo una sensación de catarsis. No estaba segura de qué haría con ella todavía. Tal vez la publicaría en línea, tal vez la guardaría para otro momento, pero se sintió bien poner sus pensamientos en palabras. Mientras el sol se hundía en el cielo, Lauren finalmente cerró su computadora portátil. Se estiró sintiendo una mezcla de agotamiento y logro. El día no había ido como lo había planeado, pero había sido productivo de una manera que se sintió profundamente significativa. Más tarde, esa noche, Maya llamó para ver cómo estaba. "Vi tu publicación, Maya, dijo que está explotando. Básicamente eres una celebridad local ahora". Lauren se rió, aunque la idea de estar en el centro de atención la hizo sentir un poco incómoda. "Me alegra que la gente esté hablando de eso. Si hace que incluso una persona piense dos veces sobre sus suposiciones, vale la pena". El tono de Maya se suavizó. "Estás haciendo algo importante, Lauren, tomaste algo horrible y lo convertiste en algo positivo. Eso no es fácil de hacer". "Gracias, Maya", dijo Lauren con voz cálida.
Algo así, en público ni siquiera le daba vergüenza mostrar lo ignorante que era. Lauren soltó una risa sin humor, si acaso parecía orgullosa de sí misma al principio, como si pensara que le estaba haciendo un favor al mundo al llamarme la atención. Maya, la gente endurecida como esa es lo peor, andan por ahí con todo este derecho, pensando que pueden vigilar la vida de los demás. Me alegro de que mantuvieras la calma, no sé si yo podría haber hecho lo mismo. No fue fácil. Lauren admitió que me repetía a mí misma que perder los estribos solo empeoraría las cosas, pero era agotador. Maya, la peor parte es saber que no importa cuántas veces me demuestre a mí misma, siempre habrá gente que asuma lo peor de mí. Maya se quedó en silencio. Lauren asintió con la cabeza, aunque Maya no podía verla. Sí, supongo que es difícil deshacerse de la sensación de ser, no sé, deshumanizada, como si ni siquiera fuera una persona. Para ella, solo un estereotipo. Pensó que reconocía que no eres un estereotipo. Lauren, dijo Maya con firmeza. Y cualquiera que se tome el tiempo de conocerte lo vería de inmediato. No dejes que una mujer ignorante defina tu día o tu valor. Hablaron un poco más. Maya hizo todo lo posible para aligerar el ambiente con historias sobre su día. Para cuando colgaron, Lauren se sintió un poco mejor. Hablar con su mejor amiga le había recordado que no estaba sola. Que había personas en su vida que la valoraban y la entendían. Sentirse más centrada, Lauren decidió tomarse un descanso del trabajo. Abrió su computadora portátil y revisó el nota. Había comenzado antes con las parcas. Cuando releyó sus palabras, se dio cuenta de que quería compartir su experiencia no por compasión, sino para arrojar luz sobre el tipo de prejuicio casual que enfrentan tantas personas. Inició sesión en su cuenta de redes sociales y comenzó a escribir. Contó los eventos del día y un lenguaje claro y conciso, centrándose en cómo se sintió al ser acusada falsamente y la importancia de mantenerse firme frente a la ignorancia. Terminó la publicación con un mensaje de resiliencia y espero que este tipo de prejuicio no sea nuevo y, lamentablemente, no será la última vez que lo enfrente, pero cada vez que sucede, recuerdo la fuerza que se necesita para luchar, no con ira, sino con la verdad. Espero que al compartir esto, otros se sientan menos solos cuando enfrenten momentos similares. Somos más fuertes juntos y tenemos que seguir presionando por un mundo donde estas suposiciones y prejuicios ya no tengan poder. Lauren dudó por un momento antes de presionar publicar. Casi de inmediato, las notificaciones comenzaron a aparecer en me gusta, comentarios y compartidos de amigos y conocidos que estaban horrorizados por lo que había sucedido, pero inspirados por su fuerza. La efusión de apoyo le quitó un peso del pecho a Lauren. Mientras que el día había comenzado con frustración y humillación, estaba terminando con solidaridad y empoderamiento. Cerró su computadora portátil y se reclinó en su silla permitiéndose una pequeña sonrisa. El mañana traería nuevos desafíos. Lo sabía, pero por ahora sentía una sensación de paz al saber que había convertido una experiencia dolorosa en algo significativo, no solo para ella, sino para otros que podrían necesitar escuchar su historia. A la mañana siguiente, Lauren se despertó con una extraña mezcla de emociones. Los eventos del día anterior todavía estaban frescos en su mente, pero la abrumadora respuesta a su publicación en las redes sociales le dio una sensación de validación que no había anticipado. Su bandeja de entrada estaba inundada de mensajes, algunos de amigos expresando su indignación y apoyo, otros de conocidos compartiendo sus propias historias de enfrentar prejuicios. La sección de comentarios estaba llena de una mezcla de solidaridad e incredulidad ante la injusticia que había soportado. Lauren se desplazó por los mensajes mientras ella tomó un sorbo de su café de la mañana, sintiéndose reconfortada y un poco abrumada. La cantidad de extraños que habían compartido o comentado su publicación era asombrosa. Muchos le agradecieron por hablar, diciendo que su historia resonó profundamente con para reclamar su día. Mientras se sentaba en el banco, notó a una mujer caminando hacia ella con un niño pequeño en los dedos del pie. Por un breve momento su pecho se apretó, el recuerdo de la cafetería destellando en su mente, pero esta mujer simplemente sonrió. Su hijo tirando de su mano con impaciencia. Lauren le devolvió la sonrisa. La tensión en su aliviándose el pecho, se levantó del banco decidiendo que era hora de irse a casa. Sus pasos eran más decididos ahora, su agarre en la bolsa de su computadora portátil menos tenso. El día no había terminado y se negaba a dejar que lo definiera el prejuicio de una persona. Se recordó a sí misma que por cada momento de ignorancia que enfrentaba había una oportunidad de superarlo para mostrarse a sí misma y a los demás cómo era la resiliencia. Mientras caminaba, su teléfono vibró con un mensaje de texto de su mejor amiga Maya. ¿Cómo va la vida en la cafetería? El mensaje decía acompañado de un emoji de risa. Lauren dudó por un momento antes de responder. Es una larga historia, hablemos más tarde. Agregó un emoji de guiño al tono, sabiendo que Maya presionaría para obtener más detalles. En el momento en que hablaron, cuando finalmente llegó a su apartamento, la comodidad familiar de su espacio, la abrazó, dejó su computadora portátil en su escritorio y se quedó parada por un momento disfrutando del silencio. Luego, con un renovado sentido de propósito, se sentó y abrió su computadora portátil. Su trabajo la esperaba y estaba decidida a abordarlo con el mismo enfoque y determinación que siempre tuvo. Los eventos del día la habían sacudido, pero no la habían roto. Lauren
sabía que habría más desafíos por delante, pero también sabía que tenía la fuerza para enfrentarlos. Hoy era solo un capítulo de una historia mucho más grande y tenía la intención de escribir el resto en sus propios términos. El apartamento de Lauren se sentía como un refugio y un recordatorio de los eventos del día. El entorno familiar debería haberla reconfortado, pero la tensión persistente de la cafetería le dificultaba relajarse. Dejó su computadora portátil en la mesa del comedor y se sirvió un vaso de agua. La frescura del líquido la conectó a tierra mientras trataba de procesar todo. La confrontación, las acusaciones y las miradas de los otros clientes se reproducían en un bucle en su mente. Decidida a no dejar que el incidente consumiera todo su día, Lauren regresó a su computadora portátil. Abrió sus archivos de trabajo y decidió sumergirse en el proyecto de codificación que había sido su enfoque original antes de que todo se descontrolara. El rítmico repiqueteo de las teclas ofrecía una sensación de normalidad, una rutina que podía controlar, pero no importaba cuánto intentara concentrarse, las palabras de la mujer resonaban en sus pensamientos. Alguien como tú no necesita una computadora portátil como esa. La declaración era una destilación cruel de suposiciones que había encontrado a lo largo de su vida. No era la primera vez que cuestionaban sus logros, pero este era el ejemplo más descarado y público al que se había enfrentado en mucho tiempo. Le dolía no porque dudara de sí misma, sino porque resaltaba cuán profundamente arraigados estaban esos prejuicios en la sociedad. Una notificación en su teléfono rompió su concentración. Era un mensaje de Maya. ¿Estás bien? Tu mensaje anterior sonaba mal. Llámame cuando estés libre. Lauren miró la pantalla por un momento antes de decidir llamar a su mejor amiga. Cuando sonó el teléfono, se reclinó en su silla tratando de encontrar las palabras para explicar lo que había sucedido. Oye, la voz de Maya era alegre al principio, pero rápidamente cambió a preocupación. ¿Qué está pasando? Sonaste rara antes. Lauren dudó antes de sumergirse en la historia. Ella contó toda la acusación de la mujer, la llegada de la policía, la revisión de las imágenes de seguridad y la eventual reivindicación. Mientras hablaba podía oír la fuerte inhalación de Maya y ocasionales exclamaciones murmuradas de incredulidad. Eso es una locura, Maya dijo, cuando Lauren no puedo creer que esa mujer tuviera la audacia de decir. De ser falsamente acusada de tener su integridad cuestionada debido al prejuicio de otra persona, pero mientras caminaba por la acera, se recordó a sí misma que no había hecho nada malo y que la verdad había prevalecido. La experiencia había sido un doloroso recordatorio de los prejuicios que aún enfrentaba, pero también reafirmó su fuerza y resiliencia. Decidió canalizar su frustración en algo constructivo para continuar demostrando, aunque solo sea para sí misma, que era más que capaz de superar la ignorancia y el prejuicio de los demás. Lauren salió de la cafetería con los hombros pesados por el peso de lo que acababa de suceder. La luz del sol se sentía más cálida de lo habitual, pero en lugar de consuelo, trajo una intensidad no deseada, como si el mundo exterior la estuviera escudriñando tan de cerca como los clientes adentro. Agarró con fuerza su bolso de computadora portátil, sus pasos lentos mientras trataba de procesar la serie surrealista de eventos que se habían desarrollado. La injusticia de la acusación asintió con la cabeza sin importar cuán tranquilamente había manejado la situación o cuán sólidamente la evidencia la había exonerado. El aguijón había sido juzgada basada en nada más que prejuicios. Persistía en su mente. Repitió las palabras de la mujer. Alguien como tú no necesita una computadora portátil, como esa, una condescendencia, una certeza en la voz de la mujer. Todo eso le revolvió el estómago. Caminó unas cuadras antes de darse cuenta de que no podía ir directamente a casa. Su departamento, aunque su santuario, ahora se sentía como un espacio demasiado restrictivo para la tormenta de emociones que se arremolinaba dentro de ella. En cambio, encontró un banco en un parque cercano y se sentó con las manos apoyadas en su regazo. Sus hijos rieron y jugaron, su energía despreocupada, un marcado contraste con su estado de ánimo. Lauren cerró los ojos y respiró profundamente, dejando que los sonidos del parque la calmaran. Pensó en el hijo de la mujer, la forma en que la había mirado con una mezcla de confusión e inquietud. No podía tener más de 8 o 9 años, demasiado joven para comprender completamente las implicaciones de las acciones de su madre. Sin embargo, su silencio durante la terrible experiencia había dicho mucho. Estaba avergonzado, en conflicto, o simplemente estaba demasiado asustado para cuestionar la narrativa de su madre. Había construido el pensamiento. Persistió, y Lauren se encontró preguntándose cuántos niños más estaban siendo enseñados a ver el mundo a través de la misma lente estrecha. El peso de la responsabilidad presionaba sobre su pecho, no solo por ella misma, sino por la lucha más amplia contra los prejuicios y estereotipos que todavía envenenan a la sociedad. Sacó su teléfono y abrió una nota en blanco. Escribir siempre había sido su forma de ordenar sus pensamientos, de dar sentido a los sinsentidos. Sus dedos se cernieron sobre la pantalla antes de comenzar a escribir. Hoy me acusaron de robar mi propia propiedad, no por nada que hice, sino por quién soy y lo que represento para ciertas personas. Esta no es la primera vez que me enfrento al prejuicio, y probablemente no será la última,
Pero hoy fue diferente, hoy recordé la importancia de mantenerse firme frente a la ignorancia y odio, no solo por mí, sino por aquellos que vienen después de mí. Sus palabras se derramaron más rápido de lo que esperaba. Cada una trayendo una medida de claridad y liberación. Detalló los eventos del día no como una forma de revivir la humillación, sino para documentar la realidad de su experiencia. Escribió sobre las suposiciones de la mujer, el escepticismo inicial de la policía, y la reivindicación traída por las imágenes de seguridad. Terminó con un llamado a la acción no para los demás, sino para ella misma, para seguir encontrando fuerza y gracia incluso en momentos de adversidad. Cuando terminó releyó la nota, su resolución solidificándose con cada línea. Todavía no sabía si lo compartiría públicamente, pero el acto de montar ya había hecho su trabajo. Se sintió más ligera, más arraigada, como si hubiera dado el primer paso. Después, Lauren miró hacia la puerta que conducía a la parte de atrás, deseando que los oficiales regresaran con la prueba que necesitaba para terminar con esta pesadilla. Finalmente los oficiales reaparecieron, sus expresiones serias. El oficial principal caminó hacia la mesa de Lauren, sus ojos escanearon brevemente la habitación antes de posarse en ella detrás de él. El gerente la siguió, su rostro una mezcla de alivio y frustración. Tranquila, señorita, dijo el oficial, su tono neutral pero firme. Hemos revisado las imágenes, muestra claramente que entraste al café con tu computadora portátil. No hay evidencia que respalde las acusaciones hechas en tu contra. Lauren dejó escapar un suspiro lento, no se había dado cuenta de que estaba conteniendo la ira. La reivindicación fue inmediata, pero no borró el dolor de la terrible experiencia. Asintió con la cabeza, su voz firme, pero tranquila. Gracias, oficial. La mujer se puso de pie de golpe, su voz se elevó en tono: eso no puede ser correcto, debes haber pasado por alto algo, debe haberlo robado antes de venir aquí. El segundo oficial dio un paso adelante, su voz aguda: señora, la filmación es clara, esta computadora portátil le pertenece a ella, tus acusaciones son infundadas, y has desperdiciado los recursos de la policía al hacer un informe falso. La cara de la mujer se sonrojó, su bravuconería se desmoronó, miró alrededor de la habitación buscando alguna forma de apoyo, pero no encontró ninguno. Los otros clientes apartaron la mirada o miraron en silencio, sus expresiones iban desde el descontento hasta la desaprobación. Esto es ridículo, dijo la mujer con la voz temblorosa, solo estaba tratando de hacer lo correcto para mi hijo. Ella no necesita una computadora portátil como esa. De todos modos, la paciencia del oficial principal claramente se estaba agotando. Señora, necesita entender la gravedad de lo que ha hecho. Falso, las acusaciones y la pérdida de tiempo de la policía no son delitos menores. Vamos a necesitar que salgas con nosotros. Los ojos de la mujer se abrieron de par en par. Su indignación fue reemplazada por pánico. Espere, me está arrestando por lo que estaba tratando de ayudar. El oficial hizo un gesto hacia la puerta. Señora, por favor, venga con nosotros. Discutiremos esto más a fondo en la estación. La mujer vaciló. Su mirada se movió rápidamente entre el oficial y Lauren por un momento. Parecía que podría resistirse, pero luego agarró la mano de su hijo y siguió a los oficiales hacia la salida. Cuando pasó junto a Lauren, le lanzó una mirada llena de frustración y algo más, tal vez vergüenza o arrepentimiento, cuando la puerta se cerró detrás de ellos. Un pesado silencio permaneció en el aire y luego, lentamente, el tranquilo murmullo de la conversación se reanudó. Algunos clientes intercambiaron miradas, sus expresiones eran ilegibles, mientras que otros se giraron de vuelta a sus bebidas o portátiles, ansiosos por dejar atrás el incidente. El gerente se acercó a la mesa de Lauren con las manos entrelazadas frente a él. Señorita, quiero disculparme personalmente por todo lo que acaba de pasar, debería haber intervenido antes, pero bueno, espero que lo entienda. Lauren lo miró, su expresión se suavizó un poco. Gracias, dijo, su voz tranquila pero firme, entiendo que esto no fue tu culpa, pero no hace que sea más fácil lidiar con eso. El gerente asintió con la cabeza, luciendo genuinamente arrepentido. Si hay algo que pueda hacer para arreglar esto, por favor avíseme. Su próximo café corre por cuenta de la casa. Al menos Lauren logró esbozar una pequeña sonrisa, aunque el peso de la experiencia todavía la presionaba con fuerza. Lo aprecio, dijo, cerrando su computadora portátil y deslizándola en su bolso mientras se levantaba para irse. Notó que algunos clientes la miraban, sus rostros eran una mezcla de simpatía y algo más, tal vez culpa por no intervenir antes. Lauren mantuvo la cabeza en alto, negándose a dejar que su silencio disminuyera su sentido de autoestima. Salió del café, la luz del sol de la tarde calentaba su piel a pesar de la vindicación que no podía sacudirse, la persistente incomodidad. Mostrarán que entré con esta computadora portátil. La expresión confiada de la mujer vaciló por un breve momento, sus ojos se lanzaron hacia las cámaras del gerente. ¿Están trabajando siquiera?, preguntó con voz teñida de nerviosismo. El gerente se aclaró la garganta. Sí, señora, nuestras cámaras están operativas. Miró a los oficiales. ¿Puedo mostrarles las imágenes ahora mismo? Si eso ayuda. El oficial principal asintió. Por favor, hágalo. Hizo un gesto para que Lauren y la mujer permanecieran sentadas, mientras él seguía al gerente hasta la parte trasera del café. Lauren cruzó las manos en su regazo, el corazón latía con fuerza, pero su rostro tranquilo miró a la mujer, cuyo comportamiento petulante
Estaba empezando a quebrarse. El chico se sentó en silencio a su lado mirando al suelo. Varios minutos después, los oficiales regresaron. La expresión del oficial principal era firme cuando se dirigió a la mujer. Señora, revisamos las imágenes. Muestra claramente a esta joven entrando al café con su computadora portátil. Sus afirmaciones son infundadas. El rostro de la mujer se sonrojó. Su bravuconería se desmoronó. Debe haber algún error. Tartamudeó. Quiero decir que todavía es posible. El oficial la interrumpió. Señora, hacer acusaciones falsas y desperdiciar los recursos policiales es un asunto serio. Vamos a necesitar que venga con nosotros. La boca de la mujer se abrió y cerró, su indignación reemplazada por pánico. Ella, Lauren, miró alrededor de la habitación buscando simpatía, pero solo encontró escaleras frías. Lauren exhaló profundamente el alivio que la invadió mientras los oficiales escoltaban a la mujer fuera del café. Su hijo, que la seguía detrás de la habitación, se quedó en silencio. Los clientes intercambiaron miradas y algunas palabras murmuradas de apoyo llegaron a los oídos de Lauren. Miró al gerente, que se acercó a ella con una expresión de disculpa. Lo siento mucho por todo lo que pasaste. Dijo que si hay algo que pueda hacer para arreglarlo, por favor, házmelo saber. Lauren logró esbozar una pequeña sonrisa. Gracias, lo aprecio. Mientras recogía sus pertenencias, el peso de la experiencia comenzó a levantarse. Sabía que no había hecho nada malo y que la verdad había prevalecido, pero el dolor de ser acusada falsamente persistiría. Salió del café con la cabeza en alto, decidida a no dejar que el incidente la definiera. Lauren se sentó de nuevo en su silla mirando cómo los dos oficiales, seguidos por el gerente de la cafetería, desaparecían en la parte de atrás para revisar las imágenes de seguridad. La tensión en el café era casi insoportable. Murmullos se arremolinaban entre los clientes, que sus miradas se movían entre Lauren y la mujer que la había acusado. La mujer estaba sentada rígidamente en su asiento, su hijo a su lado con la cabeza inclinada. Lauren podía verla tamborilear nerviosamente con los dedos contra la mesa. Su expresión, una vez confiada, ahora traicionaba destellos de incertidumbre. Lauren respiró profundamente y trató de concentrarse en los hechos. Que sabía la verdad estaba de su lado y las imágenes de seguridad limpiarían su nombre. Aún la humillación de ser acusada públicamente persistía carcomiéndola. Resistió el impulso de defenderse más frente a los otros clientes, sabiendo que cualquier cosa que dijera ahora probablemente sería recibida con escepticismo o indiferencia. El silencio fue roto por la mujer, que se inclinó ligeramente hacia Lauren, su voz lo suficientemente fuerte para que ella escuchara. Sabes que no tienes que empeorar esto para ti. Si solo admites lo que hiciste, podrían ser indulgentes contigo. La gente como tú siempre piensa que puedes. Escápate con la tuya, pero no esta vez. Lauren se volvió hacia ella, su expresión tranquila pero firme. A la gente le gustó. Yo, dijo con voz firme, no tienes idea de quién soy o por qué he trabajado, y si crees que voy a dejar que me pisotes con acusaciones infundadas, estás equivocada. La mujer se burló sentándose en su silla y cruzando los brazos. Ya veremos eso, murmuró. Pasaron unos minutos más, aunque se sintió como una eternidad. La cafetería parecía volverse más tranquila con cada segundo que pasaba, como si todos estuvieran conteniendo la respiración en anticipación de lo que sucedería. Recordarse a sí misma que no había hecho nada malo. Momentos después, la mujer regresó a su asiento con su hijo todavía vigilando a Lauren. Se inclinó hacia el chico susurrando algo y él asintió solemnemente. Lauren captó fragmentos de su conversación. Lo recuperaremos, no te preocupes, cariño. La mirada abierta del chico se encontró brevemente con Lauren y vio una mezcla de confusión e incomodidad en su expresión. La tensión en la cafetería era palpable. El suave zumbido de la conversación había disminuido y el tintineo ocasional de las tazas se sentía más fuerte de lo habitual. Lauren notó que algunos clientes se movían en sus asientos sin saber si involucrarse o mantenerse al margen. Un hombre sentado a unas mesas de distancia la miró y luego rápidamente miró su teléfono. Nadie habló ni cuestionó las afirmaciones de la mujer. El gerente se acercó a la mesa de Lauren. De nuevo, esta vez con una mirada de disculpa. Señora, solo quiero asegurarme de que todo esté bien, no quiero ningún problema aquí. Lauren lo miró forzando una pequeña sonrisa educada a pesar del asentimiento en su estómago. Entiendo que, dijo con calma, pero como te dije antes, esta es mi computadora portátil, no he hecho nada malo. La mujer, sentada a unos pocos pies de distancia, intervino en voz alta. Por supuesto que va a decir eso, los ladrones no admiten lo que han hecho, ya verás cuando llegue la policía. La paciencia de Lauren se estaba agotando, pero mantuvo su tono medido. Me ofrecía mostrar pruebas de que esta computadora portátil me pertenece. No entiendo por qué mi palabra es suficiente. El gerente vaciló, claramente incómodo con la situación. Miró a la mujer y luego a Lauren. Esperemos a que las autoridades resuelvan esto, dijo, su voz platinada. Lauren suspiró y asintió, inclinándose de vuelta en su silla. Sabía que mantener la calma era su mejor opción, pero la humillación de ser acusada tan públicamente la pesaba. Miró por la ventana viendo pasar a Cars y trató de centrarse. 10 minutos después, el sonido de las sirenas de la policía rompió la tensión silenciosa en la tienda. La mujer animó su rostro iluminándose con satisfacción. Finalmente, murmuró en voz baja mientras se levantaba y saludó a los oficiales que entraban al café. 2 oficiales uniformados entraron con expresiones neutrales mientras escaneaban la habitación.
La mujer se acercó de inmediato a ellos. Su voz era fuerte e indignada. Oficiales, gracias a Dios están aquí. Esa mujer dijo, señalando directamente a Lauren. Robó la computadora portátil de mi hijo. Está sentada allí con ella ahora mismo. Lauren sintió que todos los ojos en el café se volvían hacia ella. Su garganta se apretó, pero se estabilizó y rose de su asiento. La computadora portátil estaba cerrada y descansaba sobre la mesa frente a ella. Uno de los oficiales levantó una mano haciendo un gesto para que la mujer se calmara. Señora, nos encargaremos de aquí. Por favor, a un lado por un momento. Se volvió hacia Lauren. Su tono incluso extrañaría. ¿Te importaría decirnos qué está pasando? Lauren encontró su mirada con su voz firme, pero firme por supuesto. Esta es mi computadora portátil. He estado trabajando aquí durante la última hora. Cuando esta mujer se me acercó acusándome de robarla le dije que es mía, e incluso me ofrecía mostrar una prueba de compra. Pero ella insiste en lo contrario. El segundo oficial miró a la mujer. ¿Tiene alguna evidencia para respaldar su afirmación, señora? La mujer se cruzó de brazos, su voz llena de convicción. No necesito evidencia. A mi hijo le robaron una computadora portátil como esa recientemente, y es obvio que alguien como ella no podría pagarla. Mírala. Los oficiales intercambiaron una mirada, sus expresiones ilegibles. El primer oficial se volvió hacia Lauren. Señorita, ¿tiene alguna forma de verificar que esta computadora portátil es suya? Lauren asintió. Puedo mostrarle el número de serie del recibo o incluso iniciar sesión en mi sistema de trabajo para confirmar que es mío. Pero hay una manera más fácil de resolver esto, dijo con su voz tranquila, pero señalando este café tiene cámaras de seguridad. Las imágenes. Lo que la mujer podría hacer a continuación en el mostrador. La mujer habló animadamente al gerente del café, haciendo un gesto en dirección a Lauren. Lauren captó fragmentos de la conversación. Computadora portátil robada, comportamiento sospechoso, necesita ser manejado. El gerente, un hombre de mediana edad, con un comportamiento tranquilo, asintió, y siguió a la mujer de regreso a la mesa de Lauren. Lauren miró hacia arriba, cuando se acercaron su corazón latía en su pecho. Señora, el gerente dijo, su tono neutral pero preocupada. Esta mujer está diciendo que hay un problema con tu laptop. ¿Puedes explicarme qué está pasando? Lauren se tragó su frustración y se obligó a responder con calma. No hay problema, ella dijo, esta es mi laptop, me está acusando de robarla sin ninguna evidencia. La mujer interrumpió, su voz goteando desdén. Se la robó a mi hijo, estoy segura de eso. La gente como ella siempre encuentra formas de tomar lo que no les pertenece. La expresión del gerente parpadeó con incomodidad y miró a Lauren. Lauren, ¿tienes alguna forma de verificar que esta laptop es tuya? Lauren abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera la mujer exclamó, esto necesita ser reportado, llama a la policía. El pecho de Lauren se apretó de nuevo y su mente dio vueltas ante lo absurdo de la situación. Miró al gerente, y luego a la mujer cuya expresión petulante solo alimentó su resolución. Adelante, Lauren, dijo su voz firme pero constante, llámalos, no tengo nada que ocultar. La mujer sonrió sacando su teléfono y haciéndose a un lado para hacer la llamada. Lauren se recostó en su silla, sus manos temblaban levemente mientras trataba de procesar la situación. Sabía que no había hecho nada malo, pero la humillación y la injusticia de ser falsamente acusada pesaban sobre ella. Mientras la mujer hablaba animadamente en su teléfono, los otros clientes susurraban entre ellos, algunos claramente incómodos con lo que estaba sucediendo. Lauren captó la mirada comprensiva de un hombre sentado cerca, pero rápidamente miró hacia otro lado como si no estuviera seguro de cómo intervenir. Lauren cerró su computadora portátil y cruzó las manos sobre la mesa preparándose para lo que vendría. No sabía cómo se desarrollaría la situación, pero decidió mantenerse firme y demostrar su inocencia. Mientras Lauren se sentaba en su mesa, sus manos temblaban ligeramente por el encuentro. Trató de mantener la compostura. Abrió su computadora portátil de nuevo con la esperanza de concentrarse en su trabajo, pero la inquietud persistente lo hizo imposible. Sintió las miradas de otros clientes, algunos curiosos, otros críticos, como si ya estuvieran formando opiniones basadas únicamente en las acusaciones de la mujer. El ambiente cálido y acogedor de la cafetería ahora se sentía frío y sofocante. La mujer, que ahora estaba parada cerca del mostrador después de hacer su llamada, miró a Lauren con una sonrisa de satisfacción. Lauren trató de ignorarla, pero el peso de la acusación le revolvió el estómago. ¿Cómo podía alguien ser tan rápido para juzgar y asumir la culpabilidad sin ninguna prueba? Respiró profundamente. Sus dedos se cernieron sobre el teclado y trató de. Una tarde tranquila en una cafetería del barrio da un giro inesperado cuando una acusación se sale de control. ¿Hasta dónde puede llegar el prejuicio y prevalecerá la verdad? Quédate con nosotros para presenciar una historia que te dejará cuestionándolo todo. Comparte tus pensamientos en los comentarios y cuéntanos qué harías en esta situación. Lauren, una joven afroamericana, ajustó su bolso para computadora portátil cuando entró en la cafetería del barrio. Trabajaba de forma remota como desarrolladora de software para una conocida empresa de tecnología y, aunque su oficina en casa era cómoda, la monotonía de trabajar en el mismo espacio todos los días a menudo la pesaba. Hoy decidió probar algo diferente.
Una tarde de productividad en el ambiente acogedor de la cafetería a solo unas cuadras de su apartamento. El olor a café recién hecho y el suave murmullo de la conversación la saludaron cuando abrió la puerta. La luz del sol se filtraba a través de las grandes ventanas arrojando una luz cálida sobre las mesas de madera y las sillas desiguales. Se acercó al mostrador, le sonrió al barista y pidió un café con leche después de pagar. Escaneó la habitación en busca de un asiento adecuado. La mesa junto a la ventana estaba bañada por luz natural. Lauren colocó su bolso para computadora portátil en el mismo lugar. Sobre la mesa y se acomodó, sacó su elegante computadora portátil, una compra reciente para la que había ahorrado después de meses de trabajo duro. Su superficie metálica brillaba bajo la luz del sol, un pequeño recordatorio de sus logros y dedicación a su carrera. Tomando un sorbo de su café con leche, abrió su computadora y comenzó a escribir. Los sonidos de sus pulsaciones de teclas se mezclaron a la perfección con el ruido de fondo del café. El tiempo pasó mientras Lauren se perdía en su trabajo, actualizó líneas de código, respondió correos electrónicos y se unió a una reunión virtual. Su concentración no se vio perturbada por la charla ocasional a su alrededor. La atmósfera de la cafetería le proporcionó el cambio de ritmo que necesitaba y sintió la sensación. Sin embargo, no podía ignorar la sutil sensación de ser observada con el rabillo del ojo. Notó a una mujer blanca sentada a unas mesas de distancia con un niño pequeño, probablemente su hijo. La mujer estaba mirando en dirección a Lauren. Su expresión cambiaba entre curiosidad y sospecha. Lauren trató de descartarlo asumiendo que eran solo miradas ociosas de un extraño. Se concentró en su pantalla, decidida a no hacerlo. Momentos después, la mujer se levantó de su asiento y se acercó a Lauren. Sus pasos eran deliberada y su expresión era severa. Lauren levantó la vista sorprendida cuando la mujer se detuvo para disculparme. La mujer comenzó su tono brusco. ¿De dónde sacaste esa computadora portátil? Lauren parpadeó insegura de cómo responder a la pregunta abrupta. Lo siento, lo que preguntó cortésmente, sus dedos flotando sobre el pecho de Lauren se apretó cuando las palabras la golpearon. Enderezó su postura, su sorpresa inicial, dando paso a la calma resolución. Esta es mi computadora portátil, respondió firmemente encontrando la mirada acusadora de la mujer. La mujer se cruzó de brazos, su voz cada vez más fuerte. ¿O en serio? Porque mi hijo tenía una computadora portátil como esa robada no hace mucho y me resulta difícil creer que alguien de aquí pueda permitirse algo así. La paciencia de Lauren se estaba agotando, pero mantuvo la compostura. Lo siento por la computadora portátil de su hijo, dijo su tono firme, pero esta es mía, tengo recibos y prueba de compra, si los necesita por favor déjeme en paz. La mujer se burló, su voz aumentando aún más. No te creo, esto no está bien, voy a llamar a alguien para que se encargue de esto. Sin esperar una respuesta se dio la vuelta y marchó hacia él mostrador dejando Lauren aturdida y avergonzada. Lauren miró a su alrededor notando que varios clientes ahora estaban mirando en su dirección, sus murmullos creando un bajo zumbido de inquietud. Respiró profundamente y trató de concentrarse en su pantalla, pero la sensación de intrusión e injusticia la carcomía su mente. Corría mientras trataba de anticipar